casas, gente que trabaja, horas que se pasan a la música. Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCBAN, Habitar el Pensamiento, que se emite entre todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de género de FUCBAN. Hoy le vamos a estar acompañando Ana Laura Lobato e Isabel Zarboni. Buen día, Isa. Buen día, Ani. ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? Con todo este martes arrancando un ahí. nuevo programa. Repitiendo acá las invitadas, muy copadas nosotras, de tenerlas nuevamente. Bien, en el día de hoy consideramos importante retomar la temática del programa que realizamos el 1 de agosto, en el que estuvimos conversando acerca de la población afrodescendiente de nuestro país, tomando como punto de partida el 25 de julio y el porqué de la importancia de que se conmemore un día de la mujer afro-latinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora. Por este motivo, Ani, nos van a estar acompañando hoy Chabela Ramírez, que es artista, activista por los derechos de las personas afrodescendientes, Fabiana Barrios, integrante del grupo Sermón Cocoa, Ada González, militante social y política, integrante de SUA, Sindicato de la Aguja, militante de Misanga, de Mujer Afro de la ciudad de Pando, integrante del movimiento afroindígena Raíces Libres de Bañado de Neptunia, e integrante de la Coordinadora Nacional de Asentamientos. También van a estar acompañando hoy Giovanna de León Fernández, madre de Bauti Vale, doctora en Derecho, quien además cuenta con un posgrado en Políticas Públicas y Afrodescendientes, defensora de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, con una perspectiva racial y especialista en materia de violencia basada en género, integrante de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora e integrante de la colectiva Mujeres. Bienvenidas, compañeras, un gusto tenerlas por acá. Buenas, Chabela, ¿llegaste corriendo o llegaste? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Chabela? Bien, buen día, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, comentarles que por las dudas presentamos a Fabiana, pero no llegó Diego, porque si después en el aire no sienten su voz, porque nunca llegó. Pero viene en camino, que suponemos. Bien, antes de comenzar la entrevista vamos a compartir algunas actividades de la Federación. Mañana, miércoles 30 de agosto a las 18:30 horas, nos movilizamos desde la Plaza Libertad a la Plaza 1 de Mayo por un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. El jueves 31 de agosto, 19 horas, a la cooperativa Covinusu del barrio Cita Rosa se realizará un taller sobre violencia basada en género a cargo de Andrea Tuana. La dirección es Veracierto, esquina Timoteo Aparicio. Y comentarles que de cara a la Asamblea Nacional de Mujeres Cooperativistas que vamos a estar realizando en noviembre, el 19 de noviembre de este año, estamos realizando plenarios territoriales de mujeres para ir discutiendo, debatiendo, entrando en tema de cara a la Asamblea. Así que bueno, todas bienvenidas cada vez que haya una de estas convocatorias. Bien, los próximos plenarios que tenemos pensados van a ser en Yum, Paysandú, Salto y Montevideo. Comentarle a las compañeras que bueno, pueden seguirnos en Instagram, ahí pasa el chivo, Género FUCBAN, donde se están publicando las fechas y las zonas y los departamentos. Bien, ahora sí, comenzamos, compañeras. Dado que el público se renueva y quienes nos están escuchando en el día de hoy por primera vez, nos gustaría comenzar contextualizando un poco el programa y retomando del programa anterior en lo que es la fecha del 25 de julio. En esto, como Gio no estuvo el anterior y hoy estás aquí, Gio, vamos a comenzar con vos. Contanos acerca de, qué se conmemora y por qué es este 25 de julio. Bueno, buenos días para todas y toda la audiencia. Muchas gracias a Fénix, a la radio, a ustedes por la movida y por todas las actividades que generan estos espacios y bueno, por darnos la oportunidad de traer nuestras realidades y nuestras propias voces a estas instancias que son muy importantes. Bueno, el 25 de julio se reivindica y se conmemora la lucha de muchas mujeres negras, afrodescendientes, que han sido invisibilizadas en la historia, en toda la historia de la humanidad. Es una manera de reivindicar la lucha de tantas mujeres que han estado silenciadas y por allá por los años fines de 1980
las agrupaciones feministas tenían encuentros de FLAC que continúan hasta el día de hoy. Este año es en Salvador, en noviembre del 2023. Y bueno, por allá por fines de los 80, en un encuentro feminista, las mujeres negras de aquella época, que acá tenemos una compañera, Chabela, sí, dijeron, en esa época dijeron de que bastaba el no poder ser escuchadas sus propias demandas y sus propias realidades. Entonces comenzaron a organizarse las mujeres de América Latina y el Caribe anglosajón para generar un encuentro de mujeres negras. Para poder realmente poder hablar de las realidades y las dificultades de todas las mujeres de la región. Así fue que se comenzó a generar. Previamente aquí en Uruguay hubo un encuentro y en 1992 en Santo Domingo, República Dominicana, se realizó el primer encuentro de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, que este año se celebró el encuentro número 31. Yo con respecto a esto lo que quiero remarcar es que se podrían determinar 3 instancias, ¿no? El momento previo donde las mujeres compañeras de la región vieron que sus demandas no estaban siendo tomadas en cuenta, que estaban continuando quedando para atrás, que estábamos continuando siendo postergadas nuestras realidades y dijeron basta y quisieron poner su voz. Y ahí fue que generaron ese encuentro previo acá en Uruguay. Y en 1992 fue el primer encuentro, como ya lo mencioné, en Santo Domingo, República Dominicana. Después estaría bueno también remarcar que en el año 2015 se generó una plataforma política de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, donde se generaron 17 demandas, donde se trata de trabajar y visibilizar la mayoría de las realidades por las que vivimos todas las mujeres. Eso significa tratar temas de la educación, tratar el tema de el hábitat, el medio ambiente, la vivienda, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos en sí, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, la violencia basada en género hacia las mujeres, especialmente niñas, niños y adolescentes, y me deben estar faltando muchas más, pero es bueno las oportunidades también y el rescate histórico y cultural, que es siempre importante tenerlo en cuenta, y acá tenemos compañeras de toda la historia cultural de nuestro país, así que ellas de su oportunidad mencionarán la importancia que tiene el rescatar la cultura. Bien, esto, Gurisa, lo vamos conversando, ¿está? O sea, como la otra vez. Bueno, ¿cómo se encuentra Uruguay hoy en materia de derechos humanos desde una perspectiva racial? ¿Quién quiere? Dale, Chabela. Tan tímida soy, el otro día había que callarla. El tema de las oportunidades a nivel de las personas racializadas ha sido, es, y no tenemos muchas esperanzas de que cambie mucho, porque las realidades en toda Latinoamérica son muy parecidas, y con también los gobiernos terriblemente autoritarios que estamos teniendo en la región, salvo el de Brasil y el de Colombia. Bueno, vemos que avanza todo el tema de la desigualdad social, la desigualdad racial, la desigualdad de género, todo tipo de inequidades, o sea que el racismo es una consecuencia terrible de ideologías no menos terribles, que entienden que unos seres humanos tienen alma y otros no, que unos seres humanos tienen derechos y otros deben hacerse cargo de los derechos de los demás. Y bueno, en el caso de las mujeres yo pienso que se agudiza mucho más la situación, teniendo en cuenta el nivel altísimo de violencia que sufrimos desde todo punto de vista. Así que el tema no está muy esperanzador que digamos, pero no podemos bajar los brazos, esa es la realidad. Sí, resistiendo siempre. Ya habíamos hablado la otra vez que el tema de, o sea,
los asentamientos. Yo traigo los asentamientos porque es el mejor ejemplo, ¿no? De las más de 200.000 personas que viven en asentamientos, no sabemos el porcentaje de afrodescendientes, pero que estamos sobrerepresentados. En base al porcentaje que somos en la región, estamos representadas, porque los asentamientos tienen cara de mujer, de niños, niñas y adolescentes. Y en esos espacios, en esos hábitats, es donde más vulnerados están los derechos de las personas. Entonces sí estaremos lejos, porque por ejemplo a la fecha sí se han firmado leyes de cupos, etcétera, días, conmemoraciones, esto y aquello. Pero no pasa de eso y la ley de cupos sabemos que no se cumplió. Eso es cierto. Bueno, vamos a una pregunta que nos quedó del programa anterior, que no pudimos llegar. Nos interesaría historizar un poco sobre el término afrodescendiente, en un sentido político, digamos, de la historia un poco de ese término, que hoy lo utilizamos, pero que no siempre ha sido. Y si me permitiese, que la sociedad uruguaya no acepta. Que ese es el principio. Sí, está perfecto, es así. En realidad, el término afrodescendente es un término político. Si vamos a la historicidad, tenemos que ubicarnos en el tiempo previo a Durban, en el año 2001, que fue la tercera conferencia de la lucha mundial contra el racismo y la xenofobia que se celebró en Sudáfrica. Previo a eso hubo un encuentro en Santiago de Chile, donde muchas compañeras y compañeros militantes negros afro-uruguayos estuvieron allí, y allí dijera Romero Rodríguez, entraron negros y salimos afrodescendientes, porque allí en Santiago de Chile se llevó la moción para dejar de utilizar el término negro por todo lo que trae de manera despectiva, porque era un término que lo usaban los amos en la trata esclavista, siempre es negativo, despectivo, y era una manera de traerlo hacia el ámbito políticas públicas y darle la valoración como sujeto de derecho a nuestra población. Es un término que se toma en toda América Latina, el Caribe y en la diáspora, el término de afrodescendencia. Así se llega a Durban en el año 2001, que Durban sería como una carta fundamental en materia de derechos humanos para toda la población negra, afrolatina y de la diáspora en todo el mundo, donde allí están las bases de toda la movida de la equidad racial que se ha generado en nuestro país, donde hay muchos espacios de equidad racial y acciones políticas que tenemos hoy en día, que la base está allí en Durban en el año 2001. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Va de la mano con el tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Todo esto que decían hoy del tema de las desigualdades y las opresiones que vivimos, está todo como relacionado. No podemos apartar una cosa de la otra, porque en realidad nosotros nos trajeron, nuestros antepasados, nuestros ancestros, no llegaron por su propia voluntad. Fueron traídos a la fuerza, donde perdieron todos sus derechos, sus espacios, su cultura, su historia, sus riquezas, todo lo que tenían, y de ahí está esa desigualdad que es histórica, es estructural y va a existir siempre. Nosotros hoy en día nos encontramos cursando el diseño de los afrodescendientes, un diseño que en el año 2015 las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo creó para tratar de en 10 años equiparar una diferencia que es histórica y que tiene más de 530 años hoy en día. Es inequiparable. No, tal cual. El año que viene, en el 2024, termina el diseño de los afrodescendientes. Ahora está transcurriendo un foro permanente para poblaciones y pueblos afro que está tratando de reivindicar y trabajar todos estos derechos y reforzarlos, intentando de que el diseño continúe, porque no hay forma que termine en el 2024, porque en realidad se ha avanzado, como mencionaron las compañeras, en políticas públicas, en leyes, pero en realidad
nuestras desigualdades y brechas de opresión se han profundizado. Y si recordamos que tuvimos una pandemia COVID hace 2 años, se ha profundizado y aumentado la pobreza, las vulnerabilidades, las situaciones raciales y de racismo que vivimos como población afro-uruguaya se han intensificado también. Sí, eso me gustaría que profundices así en eso, que bueno, el racismo en nuestro país, ¿no? En eso que a veces hablamos con compañeras y siguen ocurriendo prácticas como esto de que una compañera esté en una parada del bondi y no le frene el ómnibus, cosas que vos pensás que corresponden a otro momento, a otra época, y sin embargo siguen ocurriendo, ¿no? Que no hemos avanzado tanto y que no estamos tan lejos de esas otras épocas que a veces citamos y mencionamos como la historia y sin embargo siguen ocurriendo. Persecución. Antes que nada, hablar de eso, ¿no? Que tanto Giovanna como cualquiera de las compañeras que estamos acá, las que trabajamos en la cultura, las que trabajan en una fábrica, las que trabajan en empleo doméstico, no podemos dejar de pensar de que muchas de las injusticias ocurridas tienen que ver con la persecución laboral también, tiene que ver con que hay muchas denuncias de racismo en diferentes lugares y que hemos hecho denuncias a Fiscalía y eso ha seguido como si nada hubiese ocurrido. Hemos estado el mes anterior, el anterior al anterior y el año pasado y en diferentes circunstancias y parecería que el racismo no fuera un delito. Acá la compañera sabe, que ella lo dice, como todas las abogadas que en la colectividad, que el racismo es un delito. Sin embargo, no está penalizado en este país. Y queremos recordar también que el colectivo nuestro no comienza a trabajar en el 2001. El colectivo nuestro comienza a trabajar en el siglo XIX, durante todo el siglo XX, y cuando fuimos a la conferencia, a la tercera conferencia mundial contra el racismo, la idea de salir de acá negros y volver afrodescendientes, que es cierto que partió de aquí de Uruguay, pero con la alianza con diferentes países de Latinoamérica, tenía que ver con que la negación de África como matria es justamente la práctica que tienen los europeos de hacernos parecer como que no hubieron culturas anteriores a la esclavitud y a esa evangelización que nos costó muchos años de retraso desde todo punto de vista. Tremendo, ¿no? ¿Cómo meter una pregunta después de...? Sí. No, tal cual, lo que señala Chabela es así. El uruguayo, en Uruguay, en nuestro país, está esa idiosincrasia, ¿no? Como que el racismo no existe. Sí. Y en realidad el racismo permea en todos los hábitats donde estemos nosotros. Sí. Nosotros generamos movimientos y desestructuramos cuando caminamos. Nosotros nos levantamos y enfrentamos el racismo cada día, desde la niñez. Nuestros hijos y adolescentes sufren racismo en sus escuelas, en sus centros de estudio, en los centros secundarios, donde se produce la mayor diserción estudiantil es en la secundaria. Y la mayoría de los que dejan de estudiar son los afrodescendientes. Y el racismo es una de las consecuencias y una de las causas de por qué dejan de estudiar. Después hay un sinfín de causas, el tema de pobreza, el tema de tener que hacer temas de cuidado, responsabilidades de hogar, cosas que se van repitiendo por esto de que traíamos de que es algo histórico, ¿no? De que uno va sobrellevando la vida con las herramientas que tiene. Y a veces no tenemos ninguna herramienta y no tenemos con qué sostenerlo. Y el uruguayo tiene un racismo que es como de costumbre, que está invisibilizado, pero en realidad está. En todos los espacios, en servicio doméstico, se expresa todo el tiempo, pero lo tenemos en el tomar el ómnibus, esto que decías, el que no te pare un ómnibus cuando es parada, y no paran. Sí, eso me sorprendió. El que el asiento quede libre, y el último asiento en ocuparse es el que está al lado de la persona afrodescendiente. Y eso pasa a diario, y nos pasa a todas nosotras. Y así, el primer insulto que sale también es un insulto discriminador, racista. Y así podemos contar muchas anécdotas. El que me digan
ay, no vengas con eso de nuevo, otra vez vas a hablar de eso, es como sos pesada. Sí. Nuestra temática siempre es para después, nunca hay tiempo para poner nuestras temáticas y nuestras demandas, nuestras realidades. Eso es parte también de la estructura con la que nuestra sociedad ha sido formada. Sí. En todos los espacios estamos hablando, laborales, de militancia, en todos los espacios donde quieramos poner nuestras demandas, siempre es... Sí, y también la falta de información, porque en mi caso, que me considero feminista, también a la hora de intercambiar con compañeras afro, una se va cuestionando y se va también dando cuenta de ese racismo que tenemos introyectado, que es necesario interpelarnos y cuestionarnos, y también el repetir esta reunión con ustedes, este programa, también es que nos quedamos cortas la otra vez, pero es eso, es necesario seguir visibilizando y que ustedes, las compañeras, tengan voz y también compartan eso que es estructural, que nos cuesta también vernos e interpelarnos en esas prácticas. Yo estuve en una reunión con Ada que una vez corrige una compañera, ¿no? Corrige desde el buen sentido de acercando la información, desde un lugar muy positivo, con la palabra quilombo o con tantas otras palabras que se han ido deformando desde un lugar peyorativo, cuando en realidad simbolizan otra cosa. Y es más, estaría bueno que nos digas también qué significa esa palabra para que la gente la utilice de forma correcta. Sí, y bueno, quilombo es, en este caso acá es un quilombo porque es un espacio de reivindicación, de reivindicación, eso mismo, de hacer valer nuestra palabra, nuestra voz, nuestros derechos, de cortar con esa invisibilización y con las discriminaciones. Y vos hablabas, yo integro la Intersocial Feminista, en una cuestión ahí de puro capricho, o sea, me meto, yo entro acá. Sí. Hola, ¿cómo andan, compañera? No, pero bien, estamos en un momento, creo, muy histórico, bisagra, digo yo, de que las mujeres nos estamos agrupando, que nos estamos uniendo, que nos estamos juntando, que estamos sanando nuestras propias heridas internas y colectivas, ¿no? Porque entre nosotras nos ha costado muchísimo mirarnos, escucharnos, validarnos, ¿no? Por esto mismo que estaba diciendo la compañera, el racismo estructural, la discriminación en todo su esplendor, pero en este caso que estamos hablando de la discriminación estructural tan grande, tan negada, porque una negación tremenda, y eso ha hecho que nos ninguneemos, ¿no? Y que no nos validemos, y hoy estamos rompiendo con eso, y yo siempre estoy diciendo tenemos que estar en los espacios, más allá de que me rechine, no me gusta lo que dice la otra compañera, y bueno, nada. Yo estoy en ese plan hace mucho tiempo. Sí veo que faltamos, las compañeras afro. Sí. No estamos en esos espacios, pero por una cuestión de esto mismo, de que están las puertas, aún están ahí cerradas, ¿no? Están como ahí con una pequeña luz, pero falta un montón de educación, porque estamos ignorando un montón de cosas, y romper con ese romanticismo. Yo lo repito mucho a esta palabra porque el racismo estructural es lo que hace, romantiza, no es que nos dicen otra vez estás hablando de lo mismo, ya cuando abolieron la esclavitud supuestamente se terminó el racismo, y no es así, un proceso larguísimo y intensísimo. No quiero faltarte el respeto, pero no, amor. O sea, el otro lado es como no quiero faltarles el respeto, sí. No tuve la intención. Entonces, si no hay intenciones, si no se quiere faltar el respeto, capaz que está bueno esa devolución de escuchar. Si para nosotros como comunidad estamos denunciando de que salir un 24 de agosto con pelucas, o sea, tiene un significado, porque aparte, no solamente porque esa peluca nos referencia directamente, ¿no? en aspectos físicos, sino que a su vez nosotros tenemos muchos problemas con ese pelo. O sea, ojalá, no es una cuestión que tenemos como tanta esa apertura de que me la pongo para una fiesta, no, sino que en realidad no es como cualquier otro disfraz. No es como vestirse de Elvis Presley. Es como súper importante entender eso. Y cuando haces lecturas y tenés que detener media hora de tu vida en entender a personas que están hablando del más bien, y no
uy, decís, o sea que falta un montón. O sea, Montón. y eso lo digo por eso, más allá de los espacios o no. Y capaz que hay personas de repente que hablas y hay un intercambio que es directo y hasta quedás sorprendida, como decir, pero no, porque hay personas que porque están en otra interacción y no sé qué pasa. Están como con otra percepción y pueden entender cosas mucho más directas. Y va más allá, capaz que si tuvieron familias o no. No sé qué pasa. Pero hay otras trancas que para nosotras es difícil y hay que irse aceitando también, de que tenés que estar explicando ese tipo de cosas que son muy básicas. Pero y son es dolorosas también, es como, ¿por qué te tengo que estar explicando? Y la otra persona se empieza a defender con que te está hablando desde la mayor intención, o no sé, pasan cosas. Pero la matriz es la educación. La educación, el Estado en sí tiene que responsabilizarse de educar, de reeducar. Compañeras, nos están exigiendo una pausa, así que nos vamos con el tema Quimbamba de Se Armó Cocoa. Muy bien, volvemos acá de la tanda agitada que tuvimos. Nos acompaña Ada, Chabela, Fabiana y Gio. Vamos a estar, este segundo bloque va a tener como una onda más cultural, más artística, porque no podemos desperdiciar la oportunidad de estar con estas tremendas compañeras. Vamos eso. Y esto la verdad que surgió del programa anterior que nos quedamos hablando en la puerta de la radio y dijimos, hay que darle a esta parte porque está buenísimo y porque son sumamente talentosas. Antes, igual queríamos cerrar con una pregunta, porque nos parece importante en esto de visibilizar esta desigualdad y este racismo también estructural. Y abordar lo que es la violencia basada en género y la relación con las compañeras, con las mujeres afrodescendientes, y después seguimos con la parte artística. Qué temón. Temón. Bueno, qué momento que estamos pasando en nuestra sociedad tan complejo con respecto al crecimiento de la violencia hacia la mujer, ¿no? En diferentes espacios, en los espacios privados. Bueno, lamentablemente hemos tenido 3 femicidios en las últimas 3 semanas, 1 por semana, y eso muestra que, bueno, estamos en una sociedad y en un momento con un contexto complejo, de mucha violencia, donde han habido leyes. Tenemos una ley que ha sido como un hito en América Latina y el Caribe, la ley 19.580, ley de violencia de género hacia las mujeres. Uruguay junto con Ecuador son los países que tienen ley integral de violencia hacia la mujer, pero realmente estos signos de sociedad violenta muestran que no alcanza con una ley, primero porque no hay recursos suficientes para implementarla de manera correcta como debería implementarse, segundo porque los auxiliares de la justicia, como ser los policías, todas las dependencias que brindan asistencia al sistema del Poder Judicial y el Poder Judicial en su conjunto, todos los jueces, operadores jurídicos y nosotros como profesionales, se necesita sensibilización y capacitación permanente y constante. Yo siempre digo que elegí una carrera en la cual necesito estar ayornada y actualizada todo el tiempo y estudiando, primero porque nos exigen muchísimo más que el resto de la población, partiendo desde ahí, desde chica lo tengo claro, pero en esta temática en particular, es una temática que hay que tener una sensibilización, una empatía con la mujer que está atravesando una situación de violencia, y hay que tener una mirada crítica por todo lo que está pasando. Y con respecto a la mujer afro, y bueno, en realidad seguimos invisibilizadas, necesitamos tener datos desagregados. Los últimos datos son del 2013 de INE, que muestran entre un 11 y un 13% de más violencia de las mujeres hacia las mujeres afro que las no afro. Vamos a ver el censo que este año está transcurriendo, 2023, la realidad que nos muestra con respecto a los números de nuestra población, pero en realidad nosotros sufrimos esta violencia racial que traíamos hoy, es parte de la violencia que la sufren desde la infancia, adolescencia y en todos los espacios. Es una violencia que está todos los días de nuestras vidas y no se ve reflejada en ningún lugar. Bueno, ¿qué más decirte de la violencia basada en género hacia la mujer?
que es necesario trabajarla con mucha sensibilidad, que no alcanza lo que se ha generado, que nosotros tenemos el artículo 6º de la ley, habla de 18 formas de violencia hacia la mujer, donde ustedes verán que la violencia étnico-racial es la última, es la número 18. Y esto lo traigo a colación porque es necesario historizar que para todas las mujeres que estaban luchando por esta ley y para poner todas las formas de violencia, estas mujeres compañeras no tenían lugar para poner nuestra demanda. Y las compañeras de diálogo político de mujeres afro-uruguayas tuvieron que ir puerta por puerta de diputados, senadores, con nuestra querida colega, que en paz descanse, Isabel Suárez, a poner el artículo 6º, literal R, número 18, si contamos en números, y ahí está nuestra forma de violencia étnica racial que se implementó, que es una novedad, pero que en realidad está ahí como la ley, pero falta mucho, falta esto que decía Chabela, falta que se penalice, falta que se aplique de manera correcta, y es importante destacar que no era el tiempo para poner nuestra temática, pero nuestras compañeras pusieron el cuerpo y lo lograron. Porque otra vez se nos quería callar, otra vez se nos quería callar y otra vez era para después, pero se logró. Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Giovanna, justamente que teníamos del año 2001 recomendación desde la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, 2 recomendaciones a nivel país con respecto a las mujeres negras, decía en ese momento, y a partir de ese momento afrodescendientes, que por supuesto que no fueron respetadas, en un país donde actualmente el gobierno hasta niega esa tercera Conferencia Mundial contra el Racismo. Así estamos. No, sí, no, es gravísimo. Y en ese sentido, porque claro, es como a nivel institucional, que es lo que hace que sea estructural, y es como a nivel barrial, y es a nivel social, y como abarca tantos planos que es lo que hace que realmente sea realmente estructural y que sistematizado, ¿no? Y en esto que estaban planteando cualquiera de las dos, acerca de los informes que surgen de Latinoamérica, las mujeres privadas de libertad, pero justo de América Latina estoy hablando, la interseccionalidad acerca de lo étnico, racial o como se le quiera llamar, no está presente. Y yo tengo que entregar un trabajo tardísimo y buscando determinados datos y no los estoy encontrando, se entiende directamente. Te estaba escuchando ahora con mucha atención, Giovanna, que estabas hablando de datos de Nine del 2013 y la situación cambió. Yo necesito datos de ahora, el 2020, pero cuando se va a hablar de lo étnico, de lo racial, los datos no están presentes y no están presentes en los discursos. Y no estoy hablando de hace 20 ni 30 años atrás, estoy hablando de libros y estudios, investigaciones largas, potentes, de varias páginas. Allá, a lo lejos, allá encontré en un libro que tengo, que es un libro que yo me compré hace un montón, que en las últimas partes, el último capítulo, está directamente... ahí profundiza sobre las mujeres negras y las situaciones de privación de libertad, porque la cárcel es otro espacio más donde todo eso está súper mediatizado e incorporado. No es menor. Exacto, sí. Bueno, y en base a eso contarles nomás que con el colectivo Misangas y también con la coordinadora de asentamiento estamos trabajando fuertemente como todas, ¿no? Y tenemos unos eventos ahora próximamente, unos encuentros transfeministas y también vamos a recorrer cárceles allá en Buenos Aires y tenemos otro encuentro que estamos invitados Misangas, la coordinadora de asentamientos y el colectivo UNITED. Ni todo está perdido, las personas en situación de calle. Entonces, resistiendo y ahí firmemente activas. Muchas gracias, compañeras. Cada vez que las escuchamos nos dan ganas de seguir profundizando cada tema como mucho más. Siempre nos quedan cortos. Gio, dale. No, esto que traían las compañeras es así, la importancia de la interseccionalidad, pero el tema de la invisibilización de los datos.
Sí, hay que tremendo. tener datos desagregados. Sí. Si no hay datos, no estamos. Si no, No tenemos existen. políticas públicas Sí. con datos, no muestran nuestra realidad, no hay forma que hayan políticas públicas reales que nos reflejen y que nos beneficien a nuestra población en algo. Y en mi caso particular, para el trabajo que se realizó desde la universidad, que es Desigualdades Persistentes, Identidades Obstinadas, donde yo escribí un artículo de violencia de género en los cuerpos de las mujeres negras, y yo también hice la investigación de buscar datos de violencia, empatizás. comunicándome directamente con Ministerio del Interior, con Fiscalía, Poder Judicial, y no figuran cuando es una mujer afrodescendiente. Claro, es que más En racismo ningún lado. estructural que el que no figure ni No siquiera hay los datos forma. es como alevoso. Entonces, La ¿cómo negación. podemos saber o mejorar estos datos, esta diferencia del 11-13% que en el 2013 estaba, si hoy en día, 10 años después, seguimos invisibilizadas? Y como para cerrar en este tema, capaz, porque me imagino que debemos ir a otro, quería compartir como en recordatorio a esta compañera, Isabel Suárez, en agradecimiento a toda su lucha y todo su trabajo, algo muy breve, que se hizo un encuentro de mujeres afro-uruguayas construyendo líneas de trabajo común en el 2018, y se le hizo un homenaje a Isabel y dice: Isabel, afro-uruguaya, mujer maravillosa, cuesta aceptar que ya no estarás ahí con tu voz dulce, diciendo que todo va a estar bien, destacando nuestros aspectos más luminosos, caricias para el alma. Cuesta aceptar que tu lugar ahora es el espacio del silencio, del corazón, de la intuición, espejo de luchas silenciosas, incansables, de fuerza de mujer negra que a veces, muchas veces, enferma, agota y que silenciosamente mata. Y seguimos. A pesar de lo mucho que nos cuesta hablar del desgaste físico, mental y material que nos genera el racismo que vivimos, el que percibimos a lo largo de todas nuestras vidas, directamente y o por herencias de una sociedad que sigue siendo clasista, racista y sexista, por muchas más como ella. Compañeras, Una mujer que murió muy joven, también está Sí. bueno aclarar eso. Sí. ¿no? compañeras, No sabía quedan... eso, Chávez. Yo tampoco. Una colega abogada que falleció a los 40 y Muy pico, joven, 45 muy años. joven. Muchas gracias, Gio, por compartirlo. Compañeros, nos quedan 9 minutos de programa y queremos darle lugar a esta parte artística de ustedes. Cambiamos rotundamente. Arranca Chabela, que nos va a presentar un cuento de un libro. Contarnos el nombre del libro, dónde se puede obtener y el libro, cuento que vas a leer. Sí, el libro, quedan muy pocos, está en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, y son el resultado de un curso que hicimos el año pasado en la casa, y y varias 4 alumnas, entre las que me cuento, y tuvimos la posibilidad de publicar estos 10 cuentos para niños. Hermoso. Este que voy a leer, que es breve, se llama Negras y Feas, y dice así: Te escuchamos. Estaba furioso por muchas cosas. ¿Qué se creía ella? Desde que se daba con todas esas, no hacía otra cosa que criticarlo a él, que siempre le decía cuánto la quería. Se le hacía un nudo en la garganta y le dolía la cabeza. No lloraba porque... Agustín, es la tercera vez que te digo que te haga la leche, hijo, le rezongaba a su madre. Seguís con la tablet, ¿no? Sí, claro que seguía con la tablet, pero también quería que su madre le hiciera la leche, porque ella no lo atendía como antes. No quiero tomar leche, no me gusta. Además vos vas a tomar té con esas amigas tuyas y yo quiero té también. Agus, dijiste que el té de hierbas no te gustaba, pero ahora me gusta. Todavía que vivís hablando con esas gordas feas que se hacen las lindas y a mí no me escuchás, por lo menos tratame como a tu hijo. ¿Quién te importa más, ellas o yo? Ah, me parece que aquí el tema es otro. No es el té ni la leche. ¿Te parece si conversamos en la cena?, dijo su madre de modo conciliador. Ahora tengo que terminar un proyecto con las compañeras y en 5 tengo un Zoom. Sí, siempre ella primera. Y todavía no hay nada para comer. Te dejé preparado pan con manteca y dulce de leche. Ya estás grande. Hay otras cosas. Prepara a tu gusto y no dejes nada sucio. Y todavía eso, refunfuñó. Tenía que limpiar la taza, el platillo, todo.
¿Se creía ella que él era el sirviente? No quiso prender la luz y fue con los ojos colmados de lágrimas rumbo a la heladera. Viejas asquerosas, se pasan hablando. Abrió la puerta del refrigerador y había mermelada de frutilla que le encantaba. Destapó rápidamente el recipiente y sintió toda esa delicia en su garganta y hasta le cambió el humor. Se le cayó un poco en el piso y se dijo egoístamente: que lo levante las del Zoom, que se pasan bla 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 y no cuidan a los hijos. En eso se resbala y va a parar al piso. Se golpea el dedito del chico del pie y se le rompe la chancleta. Le pasaba todo a él. Se levantó lentamente y prendió la luz. Mamá había dejado todo ordenado, pero aún estaban las manchas de dulce que él había dejado antes de ir a la escuela, más las de ahora que quedaron en el piso cuando se cayó. Pero lo peor es que cerca de la puerta que quedaba al lado del mueble las vio. No era una, eran un montón, como 30, todas en fila, negras, finas, odiosas, las hormigas. Mamá había dicho que no picaban, que eran buenas, ejemplo de trabajo como ella y sus compañeras. Esas bobas hormigas que no se divertían nunca, pura caminata, tan negras y feas. Pasaron 2 semanas. Agustín se enfermó y fue hospitalizado. Esas negras hormigas tan gordas y feas, amigas de su madre, fueron a cuidarlo. También sus hijos lo visitaron. Fue así como aprendió que en la vida no había que servirse solo para uno mismo. Hoy, finalmente, Agustín es parte de ese hormiguero. ¡Ay, qué hermoso, Chabela! Gracias. ¡Ay, gracias! Nos sentimos sumamente representadas en muchas cosas. Masticadísimas. Muy. Voy. Ada, contanos acerca del libro y el nombre del poema. Sí. Bueno, el libro que traje, que es un tesoro de un grupo de compañeras de misangas, o sea, es un proyecto de misangas con el apoyo de el Fondo Mariel. Uh-huh. Y la Secretaría Étnico-Racial de Poblaciones Migrantes, bueno, Interseccionades, Memorias y Resistencia, Antología de Mujeres y Disidencias Afroindígenas. Esto también nace de varios encuentros que hicimos, maravillosos, y bueno, el poema que les voy a leer es el poema colectivo. Después en el libro, que es maravilloso, pídanlo, consíganlo. ¿Dónde? De Misangas, se comunican con Misangas, que estamos en las redes, en Instagram. Bien. Y bueno, dice así: buscar pocas palabras que nos identifiquen es buscar en la memoria colectiva. Agradecida a la vida que me cruza en el camino de cada una de ellas, de ustedes, que somos afro, que somos indígenas, que somos búsqueda, que somos dolor, que somos movimiento, que somos viajes, que somos presencia y existencia de nuestros ancestres. Rasgar la memoria son frutillas estallando. Estamos para apoyarnos, para sostener a la otra y encontrarle un lugar, porque somos históricas. Pregunto, ¿hay algo más fuerte que el dolor para conectarnos a nosotras en tribu? Hubo una lucha de alambre en el mantel, en la ronda que escribe. El poder de saberse y ser y estar. Yo vengo por mí, por quienes como yo hemos andado en el camino de la vida, buscando oportunidades. Nuestro goce es la mejor ofrenda para las abuelas. El dolor lo envolvemos en una danza libre. Una mujer negra, pobre con 8 hijos, paridos y otros no paridos, precarizada, para que nosotras existiéramos. Somos las protegidas por la energía de nuestro sorí. La pauta de las lenguas ancestrales, acunarse en el mondongo, llevar por las calles nuestros cuerpos, monumentos, sitios de memorias, orgullosas. Todas, parece, en algún momento tuvieron la inquietud de saber de dónde vinieron. Ahora sé quién soy y nada puede hacerme daño, herederas de la belleza, el ritmo y la fuerza. Reconozco a la voz de quien grita. No hay límites para las situaciones y el compañerismo. Estar acompañadas de estas mujeres, disfrutarlas y encontrarlas. Y por fin construyo mi máscara, reconstruyo mi imagen, recupero mis rasgos, cubro mi piel de colores. Soy porque son, porque somos. Les agradezco, las honro, las amo. En recuerdos de tintas suenan cotidianas melodías. Nos abrazo.
Muchas gracias, Ada. Y nos queda el último minuto. Vamos con Fabiana de Yermo Cocoa, que nos va a estar presentando el último disco. Bueno, el último disco, ¿qué te parece? Convoco a todo el mundo a escucharlo por todas las plataformas. Sinceramente, para mí, no sé, no hay un tema que no me sacuda el esqueleto y me hace ser parte de él mismo. Así que bueno, también saludo a Chabela porque fue parte del tema que estábamos escuchando, hizo el coro de Quimbamba, que lo podemos seguir escuchando. Sí. Vamos a cerrar el programa con el tema Quimbamba. ¿Te parece? Porque ya que estaba Chave acá, me parece que es como, nada, más que agradecida, Chave, muchas gracias. ¿Dónde van a estar, Fabiana? ¿Van a estar en algún toque, en algún Ahora lado, estamos próximo show? inaugurando los premios Graffiti, luego vamos a estar en la inauguración de la movida joven, Muy bien. y luego el 9 en Barrio Sur, y luego. Así que bueno, las redes se armó Cocoa acá en la casa. Muchas gracias. Nos vamos con el tremendo tema Gracias. Quimbamba. Gracias por este espacio y permite nuestras voces.